Bueno, primero que todo, muy buenos días y muchas gracias por asistir a nuestro evento de Data y Analítica del día de hoy. Me presento, mi nombre es Leonardo Alfaro. Eh, Les comento un poco para los que no conocen sobre ITCO y ya vamos a avanzar un poco con respecto al tema de Data y Analítica. ITCO es una compañía multimarca, básicamente con presencia actualmente en 11 países de la región, en todo Centroamérica, Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, Perú y República Dominicana. También ganadores del Microsoft Partner of the Year en algunos países de la región por los últimos 5 años. Desde la perspectiva de nuestras certificaciones, creo que la más importante, bueno, enfocándome un poco en el evento, ¿verdad? Somos especialistas en todo lo que es infraestructura, migración de bases de datos, todo lo que tiene que ver con modernización de aplicaciones, migración de aplicaciones empresariales, ¿ok? Seguridad, Modern Workplace, Kubernetes, pero bueno, una de las más importantes es analítica a nivel de data y inteligencia artificial, ¿ok? Que es básicamente en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Ok, lo primero que quiero tocar de la perspectiva de analítica el día de hoy, y déme un momentico acá para hacerlo un poco más pequeño o normal, por así decirlo, y vamos a irnos un momento al blog, es los diferentes esquemas de analítica, ok, y el impacto que puede tener en los negocios este tipo de escenarios, ok. Recordemos que cuando hablamos del análisis o organizaciones data-driven específicamente, ok, hablamos de organizaciones que toman sus decisiones basadas en datos, ok. Dentro del mundo del análisis de datos, nosotros tenemos la responsabilidad de examinar, de transformar, de realizar limpieza de datos, ¿verdad? Todo inicia desde la perspectiva del gobierno y la gestión de datos, de esos marcos de gobierno, de los esquemas que hayamos planteado, si es un gobierno técnico, si es un gobierno para el valor, ¿ok? Y de los casos de negocio que también nos hayamos planteado. Y eso me lleva a un punto muy importante, si bien la charla no se va a enfocar en la presentación de gobierno de datos, voy a tocar un par de diapositivas en este esquema, en esta presentación, y son los diferentes escenarios, ¿verdad?, de analítica que tenemos dentro de el mundo Microsoft, que es el que nos vamos a enfocar, pero esto es algo más generalizado, ¿verdad? Lo primero es la analítica descriptiva, ¿ok? Normalmente ustedes van a encontrar analítica descriptiva para los que ya son usuarios de herramientas como, por ejemplo, Power BI, ¿ok? Vamos a encontrar informes que van a partir de la data de cosas que ya han sucedido, ¿ok? Esos son informes que vamos a extraer de data de nuestro ERP, de nuestros sistemas de CRM, de cualquier sistema que actualmente esté generando, por así decirlo, algún tipo de escenario de datos para poder hacer toda la parte de la generación de indicadores, por así decirlo, ¿verdad? Cuando hablamos de analítica predictiva, ya cambia un poco el esquema, ¿ok? Y hablamos de predicción y extrapolación, ¿ok? Entendiendo por qué está pasando cierta situación, ¿verdad? Prediciendo, por ejemplo, temas relacionados a compras, por ejemplo, mira cuánto tengo que aprovisionar o cuánto debo comprar si estoy dentro de la industria retail, prediciendo ventas según la demanda, según estacionalidad, por ejemplo. También podemos predecir temas de, mira, cómo manejo, si sigo manteniéndome en la industria retail, cómo manejo el tema de distribución, si tenemos un centro de distribución y tenemos diferentes locales, ¿ok? O puntos de venta, por así decirlo, ¿ok? Entonces necesitamos predecir la demanda de cada uno de esos puntos de venta para poder gestionar de manera efectiva la logística y distribución. Luego tenemos la analítica prescriptiva, donde empezamos a hablar de diseños experimentales, ¿ok? Donde generamos experimentos y modelos específicamente para poder entender qué sucedería si agregamos variables a X situación específica, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué sucede si aumentamos el precio de este producto, que es el producto más vendido dentro de la región, por decir algo, ¿verdad? Vamos a agregar variables, vamos a entender básicamente ese diseño experimental, ¿ok? Y vamos a pasar por procesos de optimización para proceder a implementarlos. Y por último tenemos el Machine Learning, que hoy vamos a estar hablando un poco, dentro de los procesos de analítica autónoma. Lo más importante a tomar en consideración cuando estamos hablando de la parte de la analítica es entender todas las variables que impactan cualquier escenario de analítica y, como siempre le menciono bueno,
como siempre le menciono a nuestros socios de negocio, básicamente que trabajamos proyectos de analítica, ya sea descriptiva, prescriptiva o predictiva, son los casos de negocio, ¿ok? Lo más importante es entender la visión, entender cuáles son los casos de negocio que vamos a plantear para poder hacer uso de tecnologías específicamente relacionadas a Microsoft que nos van a habilitar cumplir con esos objetivos o con esos casos de negocio. Pero antes de todo esto entra un factor súper importante, que es el gobierno del dato, ¿ok? Que es la identificación del activo propiamente, que es decir, bueno, mira, de toda esta información que nosotros tenemos actualmente, ¿qué realmente forma parte de un activo para el negocio? ¿Cuál es el objetivo? Si es monetizar, si es fidelizar, si es optimizar la operación. Bueno, pueden haber N cantidad de casos de negocio, pero nosotros necesitamos tener claro cuál es el activo de datos de la organización. Si, por ejemplo, nosotros tenemos el tipo de sangre dentro de nuestra base de datos de nuestros clientes, pero resulta que estamos en el segmento de manufactura, de repente eso no es un activo valioso para el negocio porque no nos va a permitir tomar ninguna decisión. Pero de repente estamos hablando de, no sé, un análisis o estamos hablando de predicción sobre ventas y la fecha de cumpleaños de mi cliente no es un tema importante. O mira, si la persona o esto va a depender mucho del caso de negocio, porque de repente si estamos hablando de un esquema de analítica financiera, indicadores financieros, la fecha de cumpleaños no se vuelve importante, pero de repente si hablamos de fidelización desde la perspectiva de marketing, ¿ok? Ya ahí estamos cambiando la conversación completamente, ¿verdad? Porque puede ser que tengamos estrategias de fidelización para cierto perfil de cliente. Entonces, todo eso es importante entenderlo desde la perspectiva de la gestión de los metadatos, de la generación de diccionarios de datos, de la generación de glosarios de datos, y son tecnologías que Microsoft va a tener para permitirnos realizar este tipo de procesos. Y ahora sí vamos a ir un poquito a materia y a ver un poco las herramientas que Microsoft tiene para nosotros específicamente dentro del mundo de data. Ok, bueno, ya les hablaba un poquito de los diferentes esquemas de análisis de datos, ¿verdad? Descriptivo, predictivo y prescriptivo, ¿ok? Hay algunos ejemplos por acá en nuestro sitio web, ¿ok? También sobre Machine Learning, sobre la toma de decisiones y sobre las soluciones que tenemos específicamente para la gestión, ¿ok? Una de ellas dentro del universo de datos de Microsoft es Azure Data Lake, ¿ok? Básicamente Azure Data Lake les va a permitir a ustedes como lago de datos manejar grandes volúmenes de datos, procesar datos no estructurados, ¿ok? Realizar procesos de normalización de datos, cuando hablamos de raw data, cuando hablamos de procesos de data cleansing, de data profiling, cuando hablamos de procesos de data quality o inclusive hablamos de ingesta de datos o normalización de datos, aquí es donde va a suceder, vamos a decirlo así, la magia, ¿ok? También tenemos servicios como Synapse Analytics que más allá de realizar procesos de TL, ¿verdad? De extracción, transformación y carga de datos como Azure Data Factory también, este servicio nos va a permitir integrarse a diferentes escenarios, a diferentes datasets, por así decirlo, y realizar analítica en tiempo real, ¿ok? Podemos realizar toda la parte de la generación de los pipelines, la integración con herramientas como Power BI, la integración con Machine Learning. Entonces, al final vamos a poder manejar cierto tipo de esquema de analítica, ¿ok? Según el escenario que ustedes estén específicamente buscando, ¿ok? Entonces, aquí tenemos algunos casos de negocio, ¿verdad? Pronóstico de demanda y gestión de inventario para minimizar los costos de adquisición. Esto específicamente utilizando Azure Machine Learning. Dentro de el ecosistema, por así decirlo, de data, de análisis de datos, hoy por hoy también estamos integrando todo lo que es la inteligencia artificial. Estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado sobre OpenAI en los últimos meses, ¿ok? Y básicamente se está integrando a todos estos escenarios de facilitarnos la interacción con los datos dentro de la organización. Y más adelante voy a mostrar un poco el cómo podríamos realizarlo, ¿ok? Entonces, les comentaba hace un momento, y aquí ya llegamos un poquito a la parte analítica, que dentro de los escenarios que tenemos disponibles o los servicios, tenemos servicios como Azure Machine Learning, ¿ok? Aquí tenemos un workspace que más adelante vamos a explorar. Tenemos toda la parte de Data Factory, tenemos toda la parte de Data Warehousing, ¿ok? Tenemos Purview, ¿ok? Que es la herramienta que Microsoft dispone para lo que es gestión y gobierno del dato, ¿ok?
Aquí vamos a iniciar un poquito entendiendo cómo una organización debe adoptar de manera ordenada, de manera estructurada todos sus procesos de análisis de datos, ¿ok? Y básicamente todo nace de la gestión de los glosarios, de los metadatos, ¿ok? Esta herramienta que estamos viendo, Azure Purview, nos va a permitir gestionar y gobernar el dato, pero no solamente de la perspectiva de entender dónde están nuestros datos, sino para qué sirven nuestros datos, ¿ok? También para entender el linaje de los datos, la veracidad de los datos, ¿verdad? Si los datos han sido manipulados o no. Y esto a partir de la integración de las diferentes herramientas que vamos a estar conversando el día de hoy, como Synapse Analytics, por ejemplo. Entonces aquí, como vemos en pantalla en este momento, estamos identificando diferentes sources, ¿ok? Básicamente decimos, bueno, mira, es que yo en este momento tengo como fuente de datos Oracle y te estoy trabajando a nivel de data estructurada con SQL Server, con Postgre, y también tengo escenarios no SQL como CosmosDB o MariaDB, y también tengo data no estructurada como documentos de Word, como documentos PDF, y tengo data semiestructurada. Entonces ya empezamos a ver los diferentes esquemas de los datos que tenemos, pero necesitamos primero entender dónde están los datos, para qué sirven los datos y poder clasificar esos datos, ¿ok? Esta herramienta nos va a permitir realizar ese tipo de escenarios a través de lo que serían reglas de clasificación, ¿ok? Donde yo puedo empezar a analizar y decir, bueno, mira, si dentro de la organización uno de los objetivos es identificar dónde tenemos información y estamos en el sector financiero y necesitamos identificar dentro de todo el universo de datos, ¿ok? De la organización, donde hay información sobre los números de seguridad social, por ejemplo, de mis clientes, pues este tipo de soluciones les van a permitir a ustedes de manera automática, a partir del análisis de los metadatos de las fuentes de datos que definamos, realizar esas reglas de clasificación, ¿ok? Y posteriormente poder monitorearlo, ¿verdad? Cuando hablamos de los data sources hace un momento, nosotros podemos ver todos los activos de datos, ¿ok? Los tipos de activos, por ejemplo, esto es un demo, lo que estamos viendo en este momento, en este Purview tenemos diferentes tipos de activos como un blob storage, que aquí básicamente estamos hablando de almacenamiento de data no estructurada. Estamos hablando también de un data factory, donde estamos haciendo procesamiento propiamente de ETLs, ¿ok? De procesos de pipelines de copia de datos o de flujos de datos específicamente. También vamos a ver que tenemos un data lake storage, donde ya estamos procesando grandes volúmenes de información. Bases de datos de SQL, ¿ok? Donde ya estamos, de repente tenemos integrado nuestro sistema de línea de negocio, nuestros ERP, nuestros CRMs, ¿ok? Cuentas de almacenamiento y por último, Synapse Analytics, ¿ok? Y lo importante es que cuando empezamos a entender los diferentes source types, podemos empezar a analizar básicamente toda la estructura, ¿verdad? Y empezar a clasificar, y como lo vemos acá, que hay una estructura de ejemplo, yo puedo llegar y decir, bueno, mira, necesitamos clasificar específicamente la tabla de clientes, ¿ok? Entonces yo necesito irme a la tabla de cliente, ya esto me va a permitir desde la perspectiva analítica trabajar con descripción del activo, con clasificar específicamente el activo, con clasificar el esquema, pero también definir propiedades, ¿verdad? Analizar propiedades, entender el linaje de los datos. Vean, por ejemplo, qué interesante que aquí lo que estamos viendo, que desde la perspectiva de la manipulación de esta base de datos, pasa por diferentes procesos a nivel de Synapse Analytics, ¿ok? Donde estamos haciendo extracción de los datos, ¿ok? Estamos pasándolo por Synapse y estamos generando data flows que probablemente van a terminar ingestando la data específicamente hacia un data lake, ¿ok? Entonces, todo esto que están viendo en pantalla en este momento les permite a ustedes o a los departamentos de Data Quality poder identificar la veracidad de los datos, ¿verdad? Que los datos en su linaje no han llegado a ser manipulados y que los informes, ya sea que vamos a estar generando desde la perspectiva descriptiva, prescriptiva o predictiva, van a ser de valor para la organización, ¿ok? Entonces es muy importante que tomen en cuenta cuando están hablando de data y analítica todo el tema relacionado a la gestión y el gobierno del dato, ¿ok? Ok, asimismo vamos a poder definir y establecer los expertos, los owners de los datos, ¿verdad? ¿Quiénes son los stewardship de los datos específicamente? ¿Cuáles son las tablas relacionadas, ¿verdad? El entendimiento del esquema y la estructura, pero esto es algo bastante importante y desde la perspectiva de Data State Insights también vamos a poder entender
cuáles son esos activos que básicamente estamos identificando. Por ejemplo, en esta organización de ejemplo que tengo yo por acá, tenemos 493 activos, como lo ven, que en este momento hay 5% de los activos que tienen clasificaciones sensitivas desde la perspectiva de lo que hemos generado en los collections, ¿ok? Y básicamente también tenemos activos sin owner, el 0%, activos sin clasificación, o sea, no sabemos de qué se trata el activo, o sea, claramente esto es un mero ejemplo, ¿verdad? No es una infraestructura productiva. Y también podemos ver activos que han sido o que están desactualizados, pero también que han sido eliminados, ¿ok? Y una vez que hablamos de escenarios de información sensitiva, ¿ok? Que lo vamos a ver en un momento, podemos empezar a analizar toda la parte de las tendencias, ¿verdad? Sobre la gestión y el gobierno de los datos. Lo correcto es que, por ejemplo, todo dato tenga un owner asignado, que tenga un experto asignado, que tenga una clasificación establecida, ¿ok? Que también hayamos establecido que el dato ha sido curado, por así decirlo. Y esto es en la parte de la clasificación cuando yo digo, mira, este dato y el equipo de stewardship o el equipo de data quality específicamente es el que nos va a decir, bueno, mira, el dato que hemos analizado o el glosario que hemos establecido funciona de manera correcta. Y vamos a ver aquí cuando hablamos de información sensitiva, claramente esto es un mero ejemplo donde yo ya puedo empezar a entender, mira, desde la perspectiva de clasificación, he detectado que todas estas tablas pueden tener información sensitiva en función a las siguientes clasificaciones. Mira, esto tiene nombres completos de personas, ¿ok? Que podría clasificarse como información sensitiva. Recordemos que estos son reglas de negocio que vamos a establecer específicamente como parte de la estructura y el marco de gobierno que hayan ustedes previamente establecido, ¿ok? Pero por aquí tengo un dataset que específicamente viene de files, o sea, viene de archivos, no viene de un escenario estructurado, sino más bien de un escenario no estructurado, donde estamos detectando países, regiones, edades de personas, géneros, ¿ok? Luego tenemos por aquí direcciones físicas, ¿ok? Entonces de repente ustedes dicen, mira, desde la perspectiva de la gestión del dato o la confidencialidad de los datos que nosotros tenemos que entregar a nuestros clientes, necesitamos identificar cuáles de nuestras fuentes de datos tienen direcciones físicas. O de repente estamos en la industria médica y estamos hablando de temas relacionados con factores como tipo de sangre, por ejemplo, de nuestras fuentes de datos, donde yo necesito identificar o data confidencial a nivel de contratos en el área legal, ¿verdad? Entonces yo podría decir, bueno, mira, vamos a crear una clasificación y necesitamos empezar a entender dónde estamos relacionando o dónde estamos manipulando números de patentes. Entonces resulta que nosotros estamos dentro del área legal, procesamos patentes para algunos de los productos de nuestros clientes y yo necesito entender quién tiene acceso a esos datos, pero también dónde están esos datos y si esos datos están correctamente gobernados, ¿ok? Entonces eso es un poquito de lo que conversaba, bueno, de lo que tenemos dentro de el mundo de analítica específicamente. Y aquí vemos un poco lo que les comentaba específicamente de la perspectiva de la gestión de los glosarios, ¿verdad? Que los glosarios terminan convirtiéndose en ese conjunto, por así decirlo, de datasets, ¿ok? O de activos de datos específicamente que nosotros vamos a poder gestionar posteriormente para poder disponibilizarlos a nuestros usuarios, ¿ok? Entonces ahí decimos, bueno, mira, yo voy a tener un glosario específicamente para el departamento de mercadeo, vamos a tener un glosario para el departamento de finanzas, vamos a tener diferentes tipos de glosarios que ustedes podrían estar gestionando, ¿ok? Esta es una de las herramientas que entran dentro del escenario de data y analítica, entonces, como hablábamos desde la perspectiva de gestión y gobierno del dato. Ahora, continuando con las herramientas que nos podrían llegar a funcionar, vamos a avanzar un poquito con lo que es Synapse Analytics, ¿ok? Y Synapse, básicamente, como les mencionaba hace un momento, desde la perspectiva analítica y desde la perspectiva data warehousing, les va a permitir a ustedes manejar toda la parte de lo que son SQL Dedicated Pools, ¿ok? Entonces, cuando tenemos un reto a nivel de organización donde necesitamos poder manejar o procesar escenarios de data warehouse o grandes volúmenes de datos, o necesitamos consolidar, necesitamos normalizar la data, necesitamos
decir, bueno, mira, es que yo tengo datos de clientes en mi ERP, tengo datos de clientes en mi página web, en sistemas que manejamos para estrategias de marketing, tengo datos de clientes en mi CRM, entonces necesitamos empezar a entender cómo podemos integrar toda esa información y posteriormente llevármelo a un data warehouse y desde ahí aplicar todas las reglas de negocio, toda la lógica de negocio para poder procesar básicamente la información. Entonces, dentro de este escenario, ustedes, como ven, yo estoy en este momento iniciando el Data Warehouse. Esto es un tema bastante importante. Es un servicio que es cobrado por hora. Entonces, si ustedes, dependiendo de la necesidad que tengan de analítica, determinan que los reportes o el refrescamiento de los datos se debe dar en ciertos horarios, pues no es necesario que tengamos siempre la base de datos disponible. Y eso es uno de los beneficios de una nube pública como Microsoft Azure, ¿verdad? La flexibilidad y los esquemas de pago por uso. Ok. Entonces, vamos a irnos un momentico al Synapse Studio y vamos a explorar un poco qué es lo que nos va a permitir hacer específicamente un escenario como Synapse Analytics. Ok. Todo parte de los tres principios principales que nos va a permitir la herramienta, que es la ingesta de la data, ¿ok? La oportunidad de explorar y analizar esa data y por último visualizarla a través de reportes interactivos integrándonos con herramientas como Power BI, ¿ok? Entonces esos son los tres esquemas a nivel general y alto nivel que nos va a permitir. Es importante tomar en cuenta de la perspectiva analítica con servicios como Synapse Analytics, ¿ok? Vamos a manejar como primer punto lo que denominamos Integration Runtimes, ¿ok? De repente aquí lo tengo no disponible debido a que probablemente fue una prueba y he dado de baja el nodo, ¿ok? Pero a nivel de el Integration Runtime, básicamente les va a permitir a ustedes poder integrarse directamente a fuentes de datos que estén almacenadas, por ejemplo, en premisas, donde Microsoft no tenga comunicación o no tenga alcance para poder consumirlas. Y cuando hablamos de los Auto-Resolved Integration Runtimes, vamos a poder integrarnos directamente a las fuentes de datos donde Microsoft sí tiene acceso. De repente puede ser que estemos hablando de que tenemos bases de datos dentro de Azure, que tenemos servicios de Data Lake, que tenemos servidores de Oracle, servidores de Postgre. Y aquí vamos a ver lo importante de la perspectiva de los Linked Services, ¿ok? Que es donde empezamos a hacer las integraciones, ¿ok? Como ven, yo aquí tengo integraciones con un lago de datos, tengo integraciones con mi Data Warehouse, tengo integraciones con bases de datos de SQL, con dashboards o workspace de Power BI, donde se están generando modelos predictivos, ¿ok? Y por último, los lagos propios de analítica. Pero lo importante es entender que no nos limitamos únicamente a este tipo de servicio. Por ejemplo, podemos integrarnos a servicios como Buckets S3, nos podemos integrar a Apache Impala, podemos integrarnos a MariaDB, a MySQL, a soluciones como Cassandra, DB2 de IBM, podemos integrarnos a soluciones SaaS como Dynamics, ¿ok? A Google BigQuery, por ejemplo, si están trabajando todas sus soluciones de analítica directamente con GCP. Podemos integrarnos a Infomix, Hotspot, que es una solución SaaS también a nivel de CRM. Y aquí vamos a ver diferentes escenarios, ¿verdad? MySQL, Oracle, las integraciones a través de ODBC, podemos integrarnos a SAP HANA, podemos integrarnos a diferentes esquemas de SAP, podemos integrarnos a APIs a través de REST, a Sybase, como lo ven por acá. Entonces tenemos diferentes tipos de integraciones que podemos generar específicamente al momento de realizar la lógica que queremos implementar dentro de nuestros procesos de analítica de datos, ¿ok? En este caso, pues es bastante simple, ¿verdad? Lo que tenemos por aquí generado y ustedes veían cómo se relacionaba anteriormente cuando estuvimos visualizando específicamente uno de nuestros activos, ¿ok? Que básicamente pues vamos a verlo por acá, recordando el esquema y vamos a ver mi activo. ¿Ok? Recordemos que por aquí veíamos que uno de los activos que estábamos clasificando tenía la posibilidad de poder visualizar todo su linaje, ¿verdad? Y esto es a partir de una integración que sucede directamente con propiamente Synapse Analytics. Entonces, cuando estamos hablando de Microsoft Purview, yo puedo venir y decir, bueno, mira, yo necesito extraer todo el linaje de los datos a través de lo que son pipelines de Synapse, ¿ok? De todo lo que está sucediendo a través de procesos de transformación o extracción de datos, ¿ok? Y aquí es donde llegamos un poco a la parte de la integración, ¿verdad?
Cuando ya hablamos de la integración, podemos empezar a encontrar lo que son pipelines de conversión de datos, ¿ok? Entonces ya aquí empezamos a ver escenarios donde yo digo, bueno, mira, yo necesito extraer información sobre mis clientes porque necesitamos realizar un proceso de consolidación de toda la data de los clientes que tenemos en diferentes fuentes de datos. No es el caso, pero lo estoy dando como ejemplo. Y lo decía anteriormente, ¿verdad? El ERP, el CRM, el punto de venta, lo que podamos tener dentro de la organización. Pero resulta que para poder llegar a analizarlo e incluirlo dentro de un proceso de Machine Learning, yo necesito llevarme esa data a un lago de datos. Entonces, aquí yo copio la data, hago la extracción, ¿verdad? Y de repente puedo hacer toda la parte del análisis cuando veo mi servicio vinculado, por así decirlo, y entiendo un poco los datasets que estamos trabajando y podemos hacer un preview específicamente de la data. Ese no es un buen ejemplo, ¿ok? Pero podemos hacer un preview de la data, ¿ok? Y ver la estructura y entender cómo podemos llegar a normalizar esta información, lo vamos a poder hacer a través de esos pipelines, ¿verdad? Que veíamos hace un momento, ¿ok? Donde ya ustedes pueden empezar a generar cierto tipo de condiciones, ¿ok? Como lo vemos por acá, aquí tengo un data flow, que básicamente lo que hace es decir, bueno, mira, yo tengo 48 columnas en este momento que estamos procesando específicamente a nivel de facturas, a nivel de productos, a nivel de precios, a nivel de clientes, lo que sea, y estamos haciendo un sync, específicamente un CSV, donde posteriormente vamos a procesar este sync o este dataset dentro de una solución de Machine Learning, ¿ok? Y aquí cuando llegamos ya a hablar de Machine Learning, y voy un poco rápido dentro de la conversación porque realmente el universo de analítica y datos de Microsoft es bastante amplio. Sin embargo, hago un paréntesis para recordarles que el objetivo de estas sesiones o de estos workshops es que ustedes tengan una visión general sobre las soluciones, sobre los productos, sobre las buenas prácticas que debemos emplear, pero siempre está la opción de poder contactarnos para poder conversar sobre sus casos de negocio, sobre sus casos de uso y sus necesidades particulares y específicas, ¿ok? Entonces, volviendo al tema, les hablaba un poquito del esquema de Machine Learning y los escenarios ya propiamente de procesamiento, ¿verdad? Entonces acá yo tengo mi workspace de Machine Learning, donde ya también tenemos una integración directa con este escenario de Synapse. Entonces veamos que primero gobernamos los datos, clasificamos, generamos nuestros diccionarios, ¿ok? Generamos nuestros glosarios, entendimos el linaje, entendimos quiénes eran los owners, entendimos quiénes eran los expertos en los datos, logramos garantizar desde la perspectiva de data quality que la data es legítima, que la data es viable para realizar el procesamiento, ¿ok? Luego de esto, procesamos todos los datos, hicimos las integraciones correspondientes, generamos nuestro data warehouse y ya luego podríamos quedar en un esquema donde digamos, mira, yo estoy meramente en un esquema descriptivo, entonces lo único que necesito son indicadores financieros, entonces me voy a dejar la data acá y vamos a ir a generar un reporte a Power BI. Puedo consumir el dataset que he generado directamente dentro de Synapse específicamente, o ya nos podemos ir directamente a lo que es Machine Learning, ¿ok? Y aquí es donde empezamos a entender cómo integrar esos esquemas de datos, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver que específicamente yo tengo el workspace, ¿verdad? Donde estamos haciendo las integraciones de toda esa data que he generado y que puedo consumir específicamente a través de Machine Learning, ¿ok? Data que puede ser explorada, ¿ok? Véanlo acá en este momento. Entonces ya aquí toda esta data viene a partir de todos los pipelines que veíamos anteriormente, no únicamente el que les mostraba desde una perspectiva de gestión de clientes, sino que como ustedes verán por acá, acá tenemos varios pipelines ejecutándose, ¿ok? Y podemos generar ya los assets a nivel de data para poder realizar los procesamientos a nivel de Machine Learning y la generación de diferentes modelos y el relacionamiento con jobs, ¿ok? Aquí hay muchos fallidos porque son experimentos que se han estado haciendo, ¿verdad? A nivel de lo que es Machine Learning específicamente. Y cuando hablamos de la generación, básicamente de los pipelines, ¿ok? Básicamente aquí empezamos a ver los experimentos que nosotros podemos empezar a generar. Entonces ya tenemos samples, podemos tener aquí un sample de procesamiento de datos sobre, por ejemplo, acá hay un modelo que lo que hace es un censo sobre ingresos de adultos para la clasificación de venta de un tipo de producto. O sea, aquí lo que estamos hablando es de un modelo que predice
desde la perspectiva del uso de diferentes algoritmos como regresión lineal, estamos usando, bueno, análisis regresivo claramente, estamos usando deep learning dentro del modelo, estamos usando redes neuronales dentro del modelo también. Entonces, básicamente lo que hace este modelo es predecir, ¿ok?, el comportamiento de ventas de un producto en una región en específico. Entonces, vamos a pensar que tenemos un reloj, ¿ok? Entonces, un reloj de repente tiene un valor promedio de $10,000 y resulta que hacemos un censo desde la perspectiva del mercado y el potencial de ventas que tenemos en la zona. Y cuando hacemos el censo de income, específicamente los ingresos promedio de la zona, nos damos cuenta que el ingreso promedio de la población de la zona donde estoy, donde hay 1 millón de personas, son $2,000. Si nos ponemos a pensar y a promediar, vamos a darnos cuenta que probablemente no vamos a poder vender, estamos prediciendo que de antemano no vamos a poder ubicar ese producto dentro de esa región. Entonces, probablemente el negocio tiene que replantear la ubicación donde abrirá sus puntos de venta, ¿verdad? Entonces, son temas interesantes y todo nace a partir de casos de negocio que podemos estar generando. Por acá tengo otro caso de negocio, ¿verdad? Y como les decía, acá tenemos los pipelines. Ustedes pueden hacer específicamente sus experimentos y claramente la generación de los endpoints que al final van a generar APIs y les van a permitir interactuar con los diferentes modelos, ¿ok? Y aquí van a ver que ya dentro del esquema tenemos la posibilidad de integrarnos a Azure OpenAI. Azure OpenAI hoy por hoy les permite a ustedes el procesamiento hasta GPT 3.5 Turbo, ¿ok? Con diferentes modelos como ADA, como DaVinci, como DALE, como Babbage, como los diferentes esquemas que tenemos disponibles. En este punto yo no tengo acceso dentro de este tenant a lo que es OpenAI, por eso me voy a mover un momentico de tenant de Microsoft Azure para poderles mostrar la interacción que podemos tener con este tipo de servicios desde la perspectiva de analítica, ¿ok? Entonces, es importante nuevamente, y reitero mucho esto, porque muchas organizaciones muchas veces nos consultan y nos dicen, bueno, mira, yo quiero implementar un modelo predictivo y quiero predecir un escenario de ventas, por ejemplo. Quiero predecir ventas según estacionalidad o necesito predecir cómo debo manejar los procesos de importación específicamente dentro de mi negocio según la predicción o la proyección de ventas que podamos tener. No quiero hacer un proceso manual, quiero hacerlo en base a los datos de los últimos 5 años. Bueno, podemos implementar el modelo, ¿ok? Creamos el modelo y empezamos a entender e integramos todo este tipo de soluciones. Inclusive podría empezar a interactuar con Azure OpenAI Service para poder conversar con él y preguntarle sobre esas tendencias, ¿verdad? Ya no solamente llegarlo a visualizar, sino a conversar y preguntarle, ¿cuánto vendimos hace 3 años? Mira, ¿cuál es el nivel de probabilidad de que podamos vender 100 unidades de tal producto dentro de este mes? ¿Ok? De repente el modelo me va a decir, mira, no vamos a lograrlo, ¿ok? No hay la suficiente información disponible para poder determinarlo. O mira, dentro de la zona que estamos no tenemos la capacidad de poder ubicar el producto. O mira, más bien, no tenemos la capacidad ni siquiera desde la perspectiva de inventario, porque analizando un poco las variables que entregamos y como entrenamos al modelo, dijimos que el proceso de importación se tomaba 3 meses para poder tener el producto en bodega y resulta que nosotros estamos buscando vender 1,000 unidades, pero en este momento solamente tenemos 500 unidades, ¿ok? En este mes, y el proceso de reaprovisionamiento se va a tomar 3 meses. Entonces, claramente el modelo me va a decir, tenemos un problema desde la perspectiva de compras, ¿ok? Entonces, no vamos a poder llegar a esas metas específicas, ¿ok? Pueden haber muchos casos de negocio, como les digo, yo solamente doy ejemplo. Todo esto se va a basar básicamente en cómputo, ¿ok? Específicamente, nosotros tenemos la capacidad en Azure Machine Learning de procesar a nivel de lo que son instancias de cómputo por GPU o por CPU. Va a depender mucho del modelo que estemos realizando, ¿verdad? Y de la capacidad o la carga que tenga. Vamos a poder generar clústeres, vamos a poder procesar todo a través de Kubernetes también, si estamos hablando de containerización y microservicios. Entonces, esos son los diferentes esquemas que están detrás de específicamente la generación de los modelos, ¿verdad? Entonces ya ahí estamos hablando de instancias preconfiguradas con herramientas como Jupyter Lab, como Jupyter, como RStudio, paquetes de Machine Learning, frameworks de Deep Learning, ¿ok? Con toda la parte de VS Code y con drivers de GPU específicamente ya integrados, ¿ok?
Ahora nos vamos a ir un poco a un modelo que de hecho está implementado en este momento, que desde cierto punto de vista lo que hace es un análisis de hojas de vida, ¿ok? Entonces hay un caso de negocio específicamente enfocado en el área de recursos humanos, donde el reto que tiene la organización, y aquí vamos a ver un par de escenarios, digamos, de tecnologías habilitadoras que nos permiten hacer todo esto. El reto de la organización, y vamos a decir, es, tenemos demasiados currículums dentro de nuestra base de datos. Todo nació de una organización que tiene como unos 20,000 empleados. Y cuando hablábamos de temas relacionados a entender las capacidades específicas de mi personal, ¿ok? ¿Quién tiene experiencia, por ejemplo, nosotros que estamos en el área de tecnología? Bueno, en mi caso específico, ¿quién tiene experiencia en SQL Server? ¿Quién tiene experiencia en PostgreSQL? ¿Quién tiene experiencia en Oracle? ¿Quién sabe de gestión de APIs? ¿Quién sabe de .NET? ¿Quién sabe de Java? ¿Quién sabe de Python? Entonces empezábamos con todos esos retos y normalmente las preguntas se volvían un proceso manual, ¿verdad? Un proceso manual de entendimiento sobre el personal. Si tenemos una organización que tiene 1,000 empleados, 2,000 empleados, 5,000, 10,000 empleados, cada vez se va a volver más complejo realizar esos procesos, ¿ok? Pero también podemos estar hablando desde la perspectiva de reclutamiento, ¿ok? De repente yo lo que estoy buscando es contratar nuevo personal dentro de la organización y tenemos todo un grupo, un conjunto de datos no estructurados donde decimos, mira, yo a lo largo del tiempo, como Departamento de Recursos Humanos, he recopilado estos 100,000 currículums, ¿ok? Y en este momento usted me está pidiendo un notario, ¿ok? Entonces resulta que usted me está pidiendo un notario con 5 años de experiencia, ¿ok? Entonces ahí empezamos a analizar, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros integrarnos a los modelos? Entonces todo van a ser específicamente de los datasets. Cuando empezamos a generar estos contenedores donde almacenamos los datos, ¿verdad? Y aquí lo que tenemos simplemente son hojas de vida, ¿ok? Donde vamos a entrenar, con las que vamos a entrenar nuestro modelo. El modelo específicamente va a consumir, en este caso, y déjeme venir un momentico por acá. El modelo va a consumir, además de Machine Learning, un servicio cognitivo de Microsoft llamado Search Service, ¿ok? Que básicamente nos permite manejar índices, ¿ok? Y esos índices lo que van a encargarse de hacer es básicamente alimentar el modelo, ¿ok? Alimentar cada uno de los modelos donde nosotros vamos a realizar el procesamiento de los datos. Luego de esto, tenemos la capacidad, este caso no lo vamos a ver, de poder gestionar ya nuestro esquema. Entonces, hace un momento veíamos, ¿verdad? Nuestro dataset, que decíamos, bueno, mira, tengo todo el dataset, podemos explorar lo que son los datos específicamente, que tenemos almacenado dentro de ese dataset, ¿ok? Vamos a analizar también los pipelines que estamos generando. Entonces aquí podemos entender un poquito qué está sucediendo. Estamos extrayendo todo el dataset de los currículums. Posteriormente estamos haciendo procesamiento de un Large Language Model específicamente para crack and shock de data, ¿ok? Y hacemos toda la parte de embedding, hacemos toda la parte de lo que es la actualización de los índices, registramos los vectores y creamos los prompt flows, ¿ok? Que nos van a permitir interactuar específicamente con el modelo, porque aquí el interés no solamente se enfocaba en ingestar la data, sino el interés era que recursos humanos se ponía un reto y decía, yo necesito poder preguntarle al modelo dónde y quiénes son los especialistas en X o Y producto, sean que estén internos o externos dentro de la organización. Bien podría ser que yo cree un dataset que diga personal interno y un dataset que diga personal externo, ¿verdad? Si no lo tengo, el modelo me va a decir, mira, no lo tienes no lo tienes como clasificado como personal interno, pero sí lo tienes clasificado como personal externo, ¿ok? Una vez que nosotros generamos los modelos específicamente, ¿ok? Podemos clasificar o generar endpoints y ya podemos empezar a interactuar directamente con estos endpoints, ¿ok? Y poderle dar cierto tipo de preguntas, ¿verdad? Específicamente a los modelos. Entonces aquí le podemos preguntar, ¿puedes darme información de un especialista en mercadeo? Vamos a hacer el análisis y aquí ya estamos interactuando con el modelo y vamos a ver qué nos responde. ¿Ok? Entonces aquí lo que nos está diciendo es, lo siento, no puedo proporcionar información sobre un especialista de mercadeo, ya que no hay ninguna referencia a un especialista de mercadeo en los contextos proporcionados. ¿Ok? Entonces ya aquí habría que entender
sobre los diferentes endpoints que hemos generado, que sí tenemos la posibilidad o el contexto para poder hacer el relacionamiento. Y aquí, como ven, estamos integrándonos directamente con GPT 3.5 Turbo de 16K y con la parte de procesamiento de texto de A. Lo interesante en este caso es que este endpoint que fue expuesto, ¿ok? También claramente a nivel de consumirlo tenemos toda la parte de la posibilidad de la generación, ¿verdad? Y la comunicación con el mismo para la integración con nuestras diferentes aplicaciones, ¿ok? Y ahora nos vamos a ir un momentico a interactuar con este mismo modelo. ¿Qué pasa? Que a nivel de este modelo fue integrado por facilidad, porque claramente yo no le voy a decir a mi área de recursos humanos, hey, mira, tenés que meterte a Machine Learning y tenés que interactuar aquí, va a ser un tema técnicamente demasiado complejo, ¿verdad? Poderlos capacitar. Entonces, este endpoint específicamente fue integrado con el API de WhatsApp, ¿ok? Entonces, si nos vamos a WhatsApp, en este momento van a ver que está el boot de ITCO de OpenAI, ¿ok? Que es básicamente el modelo que acabamos de ver. Entonces, vamos a interactuar con ese modelo. Vamos a ver si nos está funcionando de manera correcta. Si no, vamos a ver. Denver. Ok, perfecto. Básicamente, el modelo me está preguntando, bueno, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Yo le voy a decir, necesito un perfil profesional en el área de mercadeo. Vamos a ver ahora dentro de este modelo, recuerden que desde la perspectiva de el uso de la inteligencia artificial, ahorita tenemos un nuevo rol que se llama Prompt Engineers, entonces es importante que la interacción con este tipo de modelos, de saber cómo hacer las preguntas, cómo plantearlas, ¿verdad? Entonces es parte de el entrenamiento. Entonces ahorita me está diciendo que sí, que ambos CVs presentan experiencia, tenemos dos CVs, de hecho, en el área de mercado y manejo de redes sociales. Básicamente tenemos a Priscila Rodríguez, que ha trabajado como coordinadora regional en una escuela internacional de programación, manejando redes sociales, creando contenido digital para campañas de Facebook. También ha trabajado como community manager en Publimar, creando matrices de contenido para Facebook e Instagram, programando redes sociales y realizando seguimiento y respuesta a clientes en redes sociales. María Elena ha trabajado como auxiliar de Community Manager en Grupo Unicomer, encargada de manejar cuentas como Radio Shack y Almacenes Tropigas. Y bueno, y aquí nos está dando toda la referencia y las fuentes, ¿ok? De dónde estamos extrayendo específicamente esta información, ¿ok? Pero yo también le puedo preguntar, ¿quién es Leonardo? ¿Ok? Entonces aquí ya nos dice, bueno, Leonardo Hernández es un especialista en ciberseguridad con habilidades en redes, seguridad cibernética, codificación y ciencia de datos. Ha trabajado como analista de seguridad cibernética y experto en temas de Windows, MacOS y dispositivos móviles en IBM, Heredia, Costa Rica. También ha obtenido certificaciones en CompTIA, Security Analytics, Profesional, CompTIA Security Plus, bueno, todas estas certificaciones que ustedes ven. Y van a tener la fuente aquí específicamente. Pero claramente si yo intento interactuar con el modelo y le digo quién ganó el Mundial de Brasil, básicamente me estoy saliendo completamente del contexto a nivel de la interacción, ¿verdad? Entonces, el modelo me va a decir, lo siento, no puedo responder a esa pregunta ya que no está relacionada con el contexto proporcionado. Bueno, aquí me dice Fabricio Vindas, habría que entender que lo que él está haciendo es seguir el flujo de la conversación, ¿verdad? Esto es un modelo en proceso de entrenamiento. Pero ya aquí estamos viendo algunas de las interacciones que podemos tener específicamente con los diferentes tipos de servicios que Microsoft dispone. Ahora, otro de los servicios que tenemos disponibles dentro del mundo de data y analítica, y ahorita que estamos hablando un poquito de inteligencia artificial y cómo se integra al mundo de machine learning, es específicamente, tenemos que irnos a este tema más bien, es específicamente todo lo que es OpenAI, ¿ok?
Entonces, en OpenAI también vamos a tener nuestro propio estudio que nos va a permitir desarrollar e interactuar con diferentes modelos, no únicamente relacionados a modelos de Microsoft, sino, no sé si ustedes ya están enterados, hay una alianza entre Microsoft, hay una alianza entre Meta, que es Facebook, ¿verdad? Y ya podemos consumir modelos de Llama 2. También estamos a punto de tener disponible la posibilidad de poder consumir ya propiamente modelos en GPT-4. Como les decía, por el momento únicamente podemos experimentar con 3.5 Turbo. Pero vamos a ver, por ejemplo, un playground de chat, ¿ok? Resulta que ustedes también están buscando generar un esquema diferente de la perspectiva de un chatbot, ¿ok? Y quieren hacer una plantilla. Yo tengo la posibilidad de poder seleccionar mis propios data sources, ¿ok? Donde puedo decir, bueno, mira, yo tengo data a nivel de recursos humanos, ¿ok? Tengo un contenedor donde tengo currículums de Costa Rica. Vamos a procesarlo a través de el Cognitive Search de Machine Learning, ¿ok? Vamos a establecer un índice que se va a llamar CVCRC, ¿ok? Y vamos a definir un schedule para el índice, ¿ok? Entonces, básicamente aquí ya nosotros podríamos estar, denme un momentico nada más. Ok, entonces aquí yo lo que le estoy diciendo es que cada vez de que carguen datos dentro de mi índice, específicamente en este blob, en este storage container, me actualice la data para que mi equipo pueda seguir interactuando con él. Ok, entonces vamos a decirle que sí, que queremos realizar el procesamiento. Ok, el tipo de datos va a ser simple a nivel de la búsqueda y podemos salvarlo. Ok. Básicamente, él va a empezar a hacer todo el agregado de la data. Por temas de tiempo, no me va a dar tiempo de hacer un deployment específicamente, pero sí les puedo mostrar cómo posteriormente que ustedes hacen y entrenan este modelo, se va a visualizar. Básicamente, lo que el servicio me va a crear es un app service, ¿ok? Y este app service, que nuevamente podría tener cualquier tipo de datos, no específicamente es data de recursos humanos, ustedes podrían ingestar data de ventas, data de compras, lo que sea, ¿verdad? Para poder interactuar con los modelos, ¿ok? Y aquí ya yo puedo empezar a interactuar con él. Hola, necesito información. Realmente específicamente este modelo está con un índice que no tiene datos, entonces no me va a dar información de nada. Necesito CV de Leonardo. ¿Qué va a pasar? Que él me va a responder que no tiene contexto, ¿ok? Porque su índice específicamente que está, con el que está entrenado, básicamente no contiene esa información. Por eso me dice, pero no puedo generar, lo siento, pero no puedo generar un CV de Leonardo ya que no tengo suficiente información sobre él. Los documentos recuperados no contienen un CV de una persona llamada Leonardo. ¿Hay algo más en que pueda ayudarlo? Y como ven, vean qué interesante porque aquí también él va entendiendo el contexto del idioma, ¿verdad? Entonces, eso es importante desde la perspectiva de interacción. Volviendo al playground de chat, ya tenemos específicamente aquí eh, toda la data entrenada y podemos, antes de hacer el deployment, digamos, aquí podríamos crear una nueva aplicación web, como les digo, de repente yo le voy a poner aquí Cloud Academy, AI, voy a seleccionar la suscripción donde vamos a hacer el deployment, voy a seleccionar mi grupo de recursos, voy a seleccionar la zona donde queremos colocar ese recurso y por último el pricing plan que vamos a estar utilizando para hacer el deployment de este servicio. El asunto es que este deployment se toma aproximadamente unos 20, 30 minutos, entonces vamos a interactuar directamente a través de lo que sería el playground del chat. Entonces, como ya está entrenado, vamos a interactuar desde acá. Vamos a decirle, hola. Ya vieron la experiencia visual, entonces ya ahora es un poquito más sencillo. Tenemos currículums con experiencia en Oracle. 3 años, gestión de bases de datos. Como ven, él me está respondiendo, sí, hay algunos currículums en los documentos recuperados que mencionan experiencia en Oracle. Podría proporcionar más detalles sobre el tipo de experiencia que está buscando. Y por eso les digo que el prompt, o como hagamos y planteemos la pregunta al escenario, es importante, ¿ok?
Y vean que aquí hacemos uso de Machine Learning, etcétera, etcétera. Entonces, me da 3 referencias y me dice, en los documentos recuperados hay algunos currículums que mencionan experiencia en gestión de bases de datos de Oracle. A continuación se presentan algunos ejemplos: administración de bases de datos, administrador de bases de datos, realización de labores de migraciones de servidores de bases de datos, y básicamente me recupera documentos, ¿ok? Él me dice de ciertos segmentos o fragmentos, me está dando toda la parte de los citations que establecen que esta persona podría tener experiencia específicamente en Oracle a nivel de lo que es el procesamiento de bases de datos, ¿verdad? Entonces dice que tenemos el currículum de Leo, tenemos el currículum de Chavarría Azofeifa, que probablemente por ahí tiene experiencia en lo que es el procesamiento de bases de datos, y por último el currículum de Leonardo, que ese soy yo, y yo tengo experiencia en Oracle, entonces por eso probablemente estoy en el dataset y me está devolviendo mis datos, ¿ok? Entonces aquí ven cómo también ustedes pueden integrar dentro de los escenarios de analítica, inteligencia artificial y análisis de datos todo su flujo completo. Y por último van a tener dentro de este esquema de análisis la posibilidad de integrar experimentos disponibles dentro de la galería de Microsoft Azure, enfocados en la parte de diferentes segmentos de industria, ¿verdad? Disculpen ahí, pero es que esto me estorba acá, ¿ok? Diferentes segmentos de industria, como por ejemplo podemos estar hablando de la industria de manufactura, la industria financiera, la industria de salud, la industria de retail, y podemos empezar a interactuar con diferentes modelos, ¿verdad? Modelos de regresión, estimación de demanda, modelos de forecasting de retail, ¿ok? Entonces también forecasting a nivel de la demanda y optimización de precios. Entonces ya yo estoy buscando un modelo que me diga, mira, vamos a hacer integración por medio de lo que son crawlers a nivel de búsqueda, ¿verdad? Dentro de sitios web de mi competencia. Entonces yo necesito empezar a entender, y estoy consumiendo data externa, ¿verdad? Hasta cierto punto. Necesito empezar a entender cómo debo optimizar los precios según la demanda que estamos teniendo, ¿ok? Pero necesito que eso lo haga un modelo de inteligencia artificial. Entonces, claramente tengo que tener toda la data disponible primero para posteriormente poderla analizar, ¿ok? Bueno, básicamente ese es el tema que tenía para el día de hoy. Como ven, es un tema bastante amplio, hay bastantes tecnologías habilitadoras. Claramente no hablé de todo del ecosistema de data y analítica que dispone Microsoft Azure. Ahorita estamos también con el lanzamiento de Fabric, que es una solución que les va a permitir a ustedes, y se las voy a comentar aquí muy rápido, que va a lanzarse, o que ya se lanzó, ¿verdad? Está de un esquema de trial. Por el momento no hay pricing, no hay muchas cosas, que básicamente les permite a ustedes unificar su estado de datos, trabajar con modelos de inteligencia artificial, hacer toda la parte del empowering de todo lo personal dentro de su organización y poder gobernar la data sobre la organización. De allá estas soluciones utilizan productos como OneLake, ¿ok? Específicamente es parte de la suite de Power BI. De hecho, se consume en una interfaz muy similar a la de Power BI, ¿ok? Y básicamente por aquí ustedes van a poder hacer el try, ¿verdad? Del servicio. No tiene todas las capabilities, por así decirlo, desde la perspectiva de lo que fue anunciado hace algunas semanas en el lanzamiento del producto, pero para las organizaciones que están buscando en este momento poder iniciar procesos de analítica o poder gestionar todos sus datos en un solo lugar, todos sus equipos, Fabric probablemente va a ser una de las soluciones que puedan consumir. No quiere decir que todo lo que les haya presentado vaya a ser eliminado, ¿verdad? Sino que simplemente es uno de los productos que va a buscar unificar, por así decirlo, todas las soluciones. Bueno, básicamente eso era lo que tenía, como les decía, para eh, la mañana de hoy. Muchísimas gracias por la participación. En caso de que tengan alguna duda o alguna consulta, yo les voy a dejar mi contacto directamente por acá. Bueno, aquí hay varias preguntas. ¿Cuál es la dependencia que hay entre Purview, Synapse Analytics y Data Lake? ¿Deben trabajar todos juntos? La respuesta es no, no tienen que trabajar todos juntos. Estos son simplemente recomendaciones, don Roy, que se dan desde la perspectiva de gestión y gobierno de datos. ¿Cuál es el orden a seguir en la implementación de una estructura de análisis de datos? El orden siempre va a ser la identificación del activo de datos y la definición de los casos de negocio. Eso es lo que les permite a ustedes establecer cuál va a ser la estructura del data warehouse que van a generar. Si el caso de negocio es sobre finanzas, sobre marketing, sobre ventas, sobre compras, sobre gestión operativa, va a depender mucho, ¿ok?
Haciendo una comparación con sistemas de analítica anteriores, donde teníamos Integration Services, Analysis Services, Reporting Services, ¿cuáles de estas herramientas de Azure podemos hacer cada función de esos antiguos procesos? Realmente, desde la perspectiva de Integration Services, Analysis Services, lo vamos a cubrir con Synapse Analytics, y desde la perspectiva de Reporting Services lo vamos a cubrir con Power BI específicamente. Entonces, todos los reportes los estarían generando ahí. Sin embargo, también ahorita que vemos Fabric, mi recomendación por el momento es que si quieren probarlo, lo prueben. Es un producto que en este momento, como les digo, no tiene, no tiene una fecha específica de lanzamiento, no tiene un pricing, no les podemos dar pricing, entonces no es recomendado adoptarlo a nivel, digamos, productivo. Don Nelson dice que si se puede usar como fuente SharePoint, correcto, pueden usar bibliotecas, pueden usar listas, pueden usar lo que sea que venga de SharePoint como fuente de datos sin ningún inconveniente. ¿Ok? Bueno, equipo, muchísimas gracias. Que pasen un muy buen día. Estamos en contacto. Como les decía, por acá les dejo mi contacto y estamos para servirles. Cualquier cosa con Ada Ramírez o Rita Medler, que es parte del equipo de ITCO, van a poder contactarse también si tienen o si desean ampliar algún caso de negocio específicamente con la parte de analítica. Que pasen muy buen día. Muchas gracias a todos, que pasen buen día. Muchas gracias, feliz día. Gracias, igualmente.